Ahora escuchemos el siguiente discurso: la santidad de la vida y la sangre. Esto lo estará presentando nuestro hermano Víctor Gama Zavala. Lo escuchamos, hermano. La vida. Ahora que escuchábamos el cántico, la vida casi siempre la relacionamos cuando vemos una criatura, un recién nacido, que inicia precisamente ahí la vida. Pero la vida, ¿cómo llegó a existir? Los seres humanos, por ejemplo, ¿cómo llegamos a existir? Fíjese que existen algunas formas de pensar, vamos a mencionar solamente dos. Una de ellas está relacionada con una teoría, la teoría de Oparin. Y él dice que la vida surgió en los océanos, donde algunos elementos se fueron uniendo. Y luego cayó energía ahí y se formaron las primeras estructuras o compuestos. Luego esos compuestos se hicieron más complejos, formaron aminoácidos, proteínas que son cadenas de aminoácidos, y luego estas formaron una célula primitiva. Esta se dividió, llegó a formar una vida, y luego después de ahí viene la teoría de la evolución, donde de ese ser muy primitivo empezó a desarrollar hasta formar lo que somos nosotros, el ser humano pensante. Esa es una forma de pensar. Pero otra forma de pensar está relacionado con lo que registra la Biblia. Y vamos a dirigirnos al Salmo 92. Salmo 92. Mientras ustedes lo están buscando, solamente quiero hacer un paréntesis con relación a esa forma de pensar de Oparin. Hasta hoy, los científicos han hecho muchos experimentos por tratar de replicar esa teoría para ver si es cierta. Y hasta ahora no han tenido éxito. Pero veamos entonces la otra forma de pensar que se registra aquí en el Salmo, capítulo 90, versículo 2. Note, antes de que las montañas o produjeras la tierra y el terreno productivo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Eso dice en la versión, la traducción del Nuevo Mundo. Pero hay una traducción que me gustó, hermanos, es la de Severiano de Páramo, y hace esta referencia sobre el texto, dice, desde siempre y por siempre existes tú, oh Dios. Así que la vida siempre ha existido. Jehová siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Difícil de entender para nosotros, hermanos? Sí, porque nosotros, yo creo que la persona con más años que hemos visto, tal vez en unos 90, 100, 110 años tal vez. Hasta ahora no hemos visto a alguien que viva 200, 300, 500, 1000 años o miles de años. Vemos que la gente nace, crece y muere, nace, crece y muere. Es el ciclo que hemos visto hasta ahora. Por eso es difícil de entender para nosotros que la vida haya existido por siempre. Pero la Biblia explica que así es. Y de hecho, hermanos, la Biblia dice que solamente la vida puede dar vida. Es decir, no podemos surgir de la espontaneidad y entonces surgir vida. La Biblia dice que gracias precisamente a que el Creador a la materia inanimada le puso esa fuerza, es que entonces las personas llegamos a existir. Ahora bien, hermanos, eso es con relación a la vida, cómo se presentó aquí, por qué es tan importante para nosotros. Pero, ¿qué podemos decir de qué hizo Jehová? ¿Cómo es que formó al ser humano? Bueno, fíjese, lo que hizo Jehová fue lo siguiente. Primero, de la materia inanimada, formó una estructura. Del polvo, formó una estructura. A eso se le conoce como alma, o lo que en hebreo conocemos como nefesh y en griego como psique. Ahí está el alma. ¿Qué necesita esa alma para vivir? Bueno, necesita lo que los vocablos en hebreo y en griego dicen lo siguiente. En hebreo es ruach y en griego neuma. Esta se nos hace más conocida.
escuchamos fuerza neumática o decimos los neumáticos del carro. Entonces, neuna está relacionado con una fuerza. Ya tenemos la estructura y ya tenemos la fuerza. Entonces ya tenemos una alma con fuerza o con vida. Pero se necesita otra cosa para que esa alma pueda seguir viviendo. ¿Cuál es? Bueno, en el hebreo se le conoce como neshama y en griego como noe. Esos son los vocablos. Y eso significa respiración. Estas son las tres cosas que se necesitan para que un alma esté viviendo, como nosotros o como los animales. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Jehová lo hizo para formarnos y mantenernos con vida. Es como el ventilador, estos ventiladores, hermanos. Ahí están, es la estructura. Y sirven para dar aire. Pero apágueles usted allá la electricidad. Va a llegar el momento en que las vueltas que dé van a ir disminuyendo hasta que pare. Necesitan de energía para continuar funcionando. Los seres humanos necesitamos eso, el espíritu y la respiración para poder vivir. Ahora bien, ¿qué podemos decir? Esto es con relación a la vida. ¿Qué podemos decir de la sangre, hermanos? La vida y la sangre. Santidad, la vida y la sangre. Cómo la sangre es también importante y fundamental para que podamos conservar la vida. ¿Qué le parece si vemos cómo es posible esto? Mire, vamos a ver la primera imagen si nos apoyan con ellas, por favor. Y ahí lo que podemos observar es la sangre dividida. Y vemos una gotita de sangre y vemos ahí en un tubito. Y lo primero que vemos en la parte superior es el plasma. Y luego en la parte intermedia vemos unas células, dos tipos de células que son células blancas o glóbulos blancos y plaquetas. Y finalmente las células más abundantes y en color rojo son glóbulos rojos. Pero ¿qué tenemos en el plasma, en la parte amarilla? Podemos quitar ya la imagen. Gracias. Ahí en el plasma, hermanos, es fundamental para la sangre, porque es la parte líquida, donde puede transportar muchas cosas. Entre ellas puede transportar azúcares, por ejemplo, algunos electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, sales. También puede llevar hormonas que nos ayudan a los seres humanos a hacer funciones. También puede llevar algunas proteínas que sirven como defensa para nuestro cuerpo. Y también es el transporte para que todas las demás células vayan circulando, como son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, esta parte del plasma es muy importante. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ahora tenemos los glóbulos rojos. Vean, por favor, esta célula que no tiene núcleo y que tiene forma como de dona. En la parte del medio está como apachurradita, ¿verdad? Ahí está. ¿Para qué sirven? Podemos quitar la imagen, gracias. ¿Para qué sirven estas células, estos glóbulos rojos? Son muy importantes, porque gracias a eso, cada una de las células de nuestro cuerpo obtiene el oxígeno. Porque los glóbulos rojos tienen en la parte de adentro una proteína que se llama hemoglobina. Y aparte, tienen un componente que es el hierro. Y al hierro se le pega el oxígeno cuando nosotros hacemos esto y lo llevamos a los pulmones. Y ahí va y se recoge el oxígeno y luego lo transportan a todas partes de nuestro cuerpo. Todas las células requieren de oxígeno para hacer su función. Y decíamos que tienen forma de dona porque a veces la parte por donde tienen que pasar, que son unos capilares muy pequeños, prácticamente se tienen que apachurrar para pasar por ahí. Pero ellos van y dejan el oxígeno. Y de regreso, pues le dicen, dame el dióxido de carbono, lo toman, lo llevan a los pulmones y nosotros lo liberamos. Para que las plantas y los árboles lo conviertan nuevamente en oxígeno. Entonces, mantiene el oxígeno. Vayamos a la siguiente imagen, por favor. Ahora tenemos los glóbulos blancos. Y si ustedes pueden observar, por lo menos tenemos 5 diferentes células. Estos todos son glóbulos blancos. Pero ¿para qué sirven? Ya podemos quitar la imagen. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos?
Estos también son fundamentales. Se les conoce como los soldados o los policías de nuestro cuerpo. Cuando algún virus o bacteria entra en nuestro cuerpo, inmediatamente actúan estos. A veces decimos, traigo la garganta inflamada y nos duele, ¿verdad? Esos son ganglios. Ahí hay una cantidad importante de esas células que cuando entra alguien inmediatamente lo identifican y empieza un combate ahí, ¿verdad? Para eliminar a eso extraño que ha entrado a nuestro organismo. Si no fuera por estos, estaríamos desprotegidos. Y cualquier bacteria, virus, hongo que entrara a nuestro cuerpo, tal vez nos causaría hasta la propia muerte. Entonces, estos mantienen la vida. Finalmente, vamos a la última imagen. Aquí tenemos a las últimas células, que algunos dicen que no son células, y que son las plaquetas. Quiero que vean, por favor, cómo estas, algunas de ellas, tienen como si fueran patitas o manitas, tienen unas estructuras que les salen, ¿verdad? No siempre están así. Ya podemos quitar la imagen, muchas gracias. Estas tienen una estructura normal, por decir así. Pero ¿qué pasa cuando alguien se corta o entra a una cirugía y hacen un corte? Lo que hacen es que se empiezan a liberar al principio ciertas sustancias y proteínas que van y tratan de tapar esa área que se ha roto. Pero después llegan estas y sacan sus patitas o manitas y se empiezan a agarrar, por decir así, unas con otras y se pegan a la estructura primaria y entonces forman un tapón. Gracias a eso, cuando nos cortamos, nos pinchamos o nos hacen una cirugía, se puede detener el sangrado. Hay personas que tienen problemas de estas y a veces sin ninguna razón sangran de la encía, sangran incluso de los ojos y de algunos otros lugares. Qué maravilloso, hermanos, fue como Jehová nos creó. Por eso Jehová dice que es tan importante y tan santo, tanto la vida como la propia sangre, porque estas contribuyen mucho a que cada uno de nosotros permanezcamos así. Por esta razón, hermanos, en vista de que Él fue quien diseñó este sistema sanguíneo y dio la propia vida, Él merece que nos ajustemos a la forma de pensar de Jehová. Ahora bien, ¿qué instrucciones ha dado Jehová para el uso correcto o adecuado de la sangre en la antigüedad? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel estaba allí en Egipto, pues Jehová empezó a presionar al faraón para que los liberara. Pero este terco, pues llegaba una plaga y decía que sí, y luego se arrepentía. Y así estuvo. Hasta que finalmente Jehová dijo, ultimátum, ¿verdad? Y entonces da instrucciones al pueblo de Israel para que en las jambas de las puertas se salpicara sangre. Y quienes fueron obedientes e hicieron eso, esa noche el ángel llegó, el ángel de Jehová, y todos los lugares donde no se había salpicado la sangre, los primogénitos murieron. Entonces, ¿qué significó en este caso la sangre? Significó vida para las personas que hicieron caso. Otra cosa que bajo la ley fue utilizada. En vista de que todos somos pecadores, incluso el pueblo de Israel era pecador, Jehová dijo que para que los pecados fueran borrados, se tenía que hacer sacrificios animales. Y entonces, depende la economía o depende el estatus que la gente tenía, pues podía ofrecer desde un animal grande, y si no había mucho, pues hasta animales pequeños como las aves. Pero se requerían para poder hacer expiación o perdón de los pecados. Esa fue la otra cosa, como Jehová dijo, que se utilizara la sangre. Ahora bien, ¿qué otra cosa se utilizó? Bueno, de hecho estos sacrificios cruentos o de sangre, en realidad hacia donde estaban llevando era precisamente al sacrificio más importante, que sería una vez y para siempre, que fue el sacrificio del Señor Jesucristo, y que nos beneficia a todos quienes pongamos fe en ese sacrificio. La sangre de Jesús, entonces, que fue derramada, fue una vez y para siempre,
por los pecados de las personas. Entonces, ya hablamos de cómo sí se le dio un buen uso a la sangre. Ahora la cuestión sería, ¿cuál no sería un buen uso para la sangre? O un uso incorrecto. Leamos por favor el Génesis capítulo 9 y vamos a ver los versículos 3 y 4. Génesis 9, versículo 3 y 4. Leemos. Pueden comer cualquier animal que se mueva y tiene vida, igual que les di toda la vegetación verde como alimento. También les doy los animales. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con la sangre. Así que esa fue una instrucción que les dio Jehová. Primero todos comían solamente lo que daba el producto de la tierra. Pero ahora Jehová introduce a los animales. Pero Jehová es específico y dice, sí, cómanlo. Pero la sangre, no. La sangre le pertenecía, por decir así, a Jehová. Esa fue la manera en cómo Jehová dio instrucción al respecto. Ahora bien, ¿cuál era otra cosa incorrecta en cuanto al uso de la sangre? Bueno, cuando alguien le daba muerte a otra persona, fuera porque así lo había decidido o porque era un asesinato involuntario. Nadie debería de darle muerte a otra persona. Cuando las personas hacían esto, entonces la ley decía ojo por ojo, diente por diente y alma por alma. Si alguien daba muerte, entonces tenía que pagar con su propia vida. Pero ¿cómo evitaba Jehová que se siguiera derramando sangre inocente? Es decir, cuando la muerte había sido por accidente. Ahí las cosas cambiaban. Y Jehová dijo, bueno, si la situación fue esta, entonces puedes ir corriendo a las ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio había puesto Jehová. Estaban bien con sus letreros, ¿verdad? Estaban bien direccionadas, bien organizadas. Y entonces la gente llegaba ahí, tenía que permanecer ahí y explicar lo que había pasado. Y para mantener la vida, tenía que estar ahí. Así que Jehová dio instrucciones específicas al respecto. El asunto es, ¿cambió Jehová su forma de pensar con relación a la sangre a través que el tiempo fue caminando, transcurriendo? ¿Qué les parece si vemos la postura de Jehová ya en el primer siglo? Y ahora vamos al registro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y vamos a considerar los versículos 28 y 29. Hechos 15, 28 y 29. Noten, porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien, que tengan buena salud. Ahí está. Jehová no había cambiado y Jehová no ha cambiado con relación al uso de la sangre. Dice que siempre que comamos algo, debemos evitar que lleve sangre. Los animales estrangulados principalmente no pueden ser desangrados, se queda mucha de la sangre en los tejidos. Por eso Jehová dijo que se evitara. Por esta razón entonces, nosotros como siervos de Jehová, hermanos, seguimos teniendo en cuenta esta instrucción. Y, por ejemplo, nos esforzamos, ¿verdad?, al máximo por evitar accidentes donde pudiéramos asesinar de manera involuntaria a otra persona. Tampoco vamos a apoyar a organizaciones que se dedican a los armamentos, a promover la guerra, el asesinato u otras cosas como estas. Los siervos de Jehová en ese sentido respetamos la vida. Además, hermanos, algo que también hacemos es para mantenernos limpios y que no seamos culpables de sangre, es ir y llevarles el mensaje a las personas, el mensaje de las buenas nuevas.
que la gente conozca, que la gente sepa de Jehová. Porque eso va a permitir que si ellos conocen, puedan llegar a salvarse. Pero no solo se salvan ellos, también puede ser que nosotros lleguemos a salvarnos, debido a que hacemos ese esfuerzo. Y otra cosa que hacemos, hermanos, siguiendo la instrucción de Jehová, es evitar el mal uso de la sangre. ¿Cómo? Desde la antigüedad ha habido costumbres donde la sangre se ha utilizado como alimento. Algunos gladiadores, por ejemplo, tomaban la sangre calientita y se la tomaban, pensando en que tenía ciertas propiedades. Hoy tal vez ya no se hace esto o no sea tan común, pero la gente hoy la utiliza como alimento. Al menos aquí en México la guisan, ¿verdad? Y se la comen. La gente dice, ¡ay, qué riquísimo! Bueno, nosotros como siervos de Jehová no aprobamos esto. ¿Qué hay más aparte de eso? Bueno, no solo no la comemos, sino que también no la llevamos a nuestro cuerpo de otra forma. ¿Cómo pudiera ser eso? Bueno, tal vez mediante las transfusiones de sangre que desde el siglo pasado se hicieron tan comunes. Alega la gente que estas salvan vidas. Pero los siervos de Jehová no nos apegamos a esa clase de cosas. No aceptamos una transfusión de nuestra propia sangre que haya sido almacenada o de menos, de otra persona, ¿verdad? Si de la nuestra no la aceptamos cuando ya ha sido almacenada, pues de otra persona mucho menos. Pero entonces alguien se pudiera preguntar y decir, pero muéstrame entonces, ahí en la Biblia, ¿dónde dice que no te debes transfundir? ¿Cuál es el texto, hermanos? En realidad, no hay un texto que diga que no se debe uno de transfundir, porque esas ni existían allá cuando se terminó de escribir la Biblia. No había transfusiones. Pero, ¿cuál es la forma de pensar o cuál pudiera ser nuestro argumento, hermanos, con relación a ello? Es cierto, la Biblia no dice textualmente no transfusiones de sangre. Pero pensemos en esto. Imagínense que, no sé, algún alcohólico, ¿verdad? Ya tiene su hígado muy dañado. Va con el médico y le dice, mira, si tú vuelves a tomar una copa de alcohol, vas a morir. Ahora piense, ese alcohólico regresa a su casa y dice, bueno, el doctor me dijo que no me lo tomará. Ah, pero me lo puedo poner por otra vía. Es lo mismo, hermanos. La sangre es lo mismo, ¿verdad? Jehová dice que no debemos introducirla a nuestro cuerpo. Entonces, ni la vamos a comer, ni la vamos a beber, ni nos la vamos a transfundir. ¿Quiere decir entonces eso que los siervos de Jehová somos fanáticos religiosos y que nos queremos morir? A veces así nos dicen, ¿verdad? Es que son fanáticos ustedes. Se quieren morir. Si ese fuera el caso, entonces, pues no iríamos a los hospitales y no iríamos al médico para que éste nos cure. Por eso estamos acudiendo ahí con los expertos, para que nos ayuden para recuperar nuestra salud. Por eso vamos ahí. Y esto, hermanos, es tan importante que siempre lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Por eso acudimos a ellos. No somos fanáticos religiosos. Buscamos la atención. ¿Qué es lo único que pedimos? Pues que en el tratamiento de todas las opciones que tienen ellos, solamente una opción no sea utilizado con nosotros. Es decir, una transfusión de sangre completa o de sus 4 principales componentes. Incluso hoy se ha hecho, algunos se han hecho más accesibles al respecto, y también los siervos de Jehová, algunos su conciencia les permite transfundirse las fracciones o llevarse a su cuerpo las fracciones menores, ¿verdad? Esto es una decisión muy personal. Los siervos de Jehová también amamos la vida, hermanos, y demostramos que respetamos la vida. Para nosotros la vida es muy, muy valiosa. Y lo hacemos porque tomamos en cuenta lo que Jehová dice. Mire, vamos a ver el Salmo 139 y vamos a leer los versículos 13 al 16. Salmos 139, versículos 13 al 16.
Note, porque tú formaste mis riñones, me mantuviste protegido en la matriz de mi madre. Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Note, tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, incluso los días en que se formaría, antes de que existiera cualquiera de ellas. Jehová considera la vida desde que se han unido las dos células del varón y la mujer, un espermatozoide y un óvulo. Desde ahí empieza la vida. Y empieza ahí la vida porque ya desde ahí tiene toda la información de qué va a ser ese bebé. Si va a ser hombre, si va a ser mujer. Si va a tener los ojos de la mamá o del papá o del abuelo. Todas las características están ahí. ¿Qué le falta? Solamente desarrollar y crecer. Pero ahí está todo escrito. Por eso Jehová dice que Él conoce todo. Y entonces, como Jehová dice que la vida empieza ahí, nosotros respetamos esa situación. No abogamos porque la gente vaya y aborte, o no estamos a favor de la gente que promueve el aborto en ciertas semanas o ciertos meses. Jehová dice que no, que ahí empieza la vida. Otra cosa que hacemos, hermanos, porque respetamos la vida, es que tenemos cuidado que nuestras casas sean seguras, que nuestros automóviles sean seguros, que respetemos la vialidad, ¿verdad? Si es alto, pues alto. Si dice 60, 70, pues a veces no nos gusta, ¿verdad? Vamos como tortugas, pero Jehová dice que tratemos o hagamos el esfuerzo por respetarlo. ¿Para qué? Pues para evitar situaciones que pudieran poner en peligro nuestra vida. Y algo más es que no nos arriesgamos de manera innecesaria por diversión o por placer en actividades de alto riesgo, hermanos. Hoy existen, ¿verdad?, algunos deportes o actividades, hasta la gente dice extremas. Son actividades extremas, donde se puede poner en peligro la propia vida. Algo que hacemos siempre entonces es cuidar nuestra vida, hermanos. Ahora bien, ¿cómo demostramos entonces que consideramos sagradas la vida y la sangre? ¿Qué le parece si nos dirigimos ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 30, los versículos 19 y 20? Deuteronomio 30, 19 y 20. Leemos. Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida. Queremos entonces nosotros, hermanos, armonizar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Jehová y dar prioridad a su ley y a su adoración. No se vale, ¿verdad?, que tengamos ya cierto tiempo, tal vez de bautizados, y que estemos solamente ahí, hermanos. Llegamos hasta el bautismo. Le dijimos a Jehová, a partir de este momento mi vida es tuya. Tú indícame qué tengo que hacer. Pero ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Vamos ahí al rinconcito y nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos? Nada. Dejamos que la vida vaya pasando, ¿verdad? No tomamos ninguna decisión. No hacemos nada a favor de Jehová. No, Jehová dice que espera que nos decidamos por la vida. ¿Y qué es decidirse por la vida? Ahorita escuchábamos que para llegar a bautizarse y para servirle a Jehová se requiere esfuerzo, porque es la puerta angosta por la que vamos a entrar. Así que continuemos esforzando cada uno de nosotros por respetar a Jehová y sus normas. Eso implica, sin duda, tomar siempre decisiones sabias. Jesucristo lo hizo.
Lo demostró al servirle a Jehová de manera plena. Los apóstoles también lo hicieron. Se espera que también nosotros sigamos haciendo ese esfuerzo por hacer la voluntad de Jehová. Por eso podemos decir, hermanos, tenemos motivos de sobra para mantener el punto de vista de nuestro Creador. Y respetemos siempre, considerando como santas la vida y la sangre. Agradecemos mucho a nuestro hermano Víctor Gama por desarrollar este discurso, pero también agradecemos mucho a Jehová y a su organización que nos mantiene al tanto con estos temas. Y a ustedes también agradecemos por su buena atención. La próxima semana, hermanos, estaremos escuchando el siguiente título de discurso. ¿Qué sucederá en el futuro cercano? Bueno, se estará respondiendo esta pregunta en la siguiente reunión. Ahora los invitamos a quedarse a la siguiente reunión, que es el estudio de la Biblia con la ayuda de la Atalaya, que lo estará desarrollando nuestro hermano Luis Javier Robles. Okay. Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio de la Atalaya. Los invitamos a que juntos cantemos la canción número 51 con el título Estamos dedicados a Dios. Texto temático, Mateo capítulo 16, versículo 24, canción 51. Señor, ¿cuántas verdades bíblicas ha aprendido usted durante este mes? Principalmente la pregunta va a aquellos quienes no se han bautizado. ¿Cuántas verdades bíblicas han aprendido en este último año? Si la recuerda, qué bueno. Pero si no, hay un detalle. Puede ser que falta aprecio por las verdades bíblicas y por eso esté retrasando su bautismo. En esta mañana estaremos viendo varias causas a las que muchos puedan sentirse identificados. No se asuste, pero sí actúe. ¿Por qué? Estaremos viendo lo importante de no retrasar esta importante decisión, aunque también estaremos viendo varios factores. Y aunque el enfoque principal es para aquellos quienes ya se han dedicado y se han bautizado, quienes también llevamos años también podemos tomar buenas lecciones, porque posiblemente nos hemos bautizado y dedicado, pero de ahí no pasamos. No logramos cumplir con nuestro bautismo, nuestro voto de dedicación. No retrase su bautismo, es el título para esta mañana. Texto temático, Hechos 22, 16. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. El lector para esta mañana es nuestro hermano Morán. Hermano Daniel, por favor, párrafo número 1. ¿Ama usted a Jehová, que le ha dado todas las cosas buenas de las que disfruta, incluso la vida? ¿Desea demostrarle su amor? La mejor manera de hacerlo es dedicándole su vida y bautizándose. Cuando dé esos pasos, llegará a ser parte de la familia de Jehová. Usted le pertenecerá y por eso su padre y amigo lo guiará y lo cuidará. Además, gracias a la dedicación y al bautismo, tendrá la esperanza de vivir para siempre. ¿Cuáles son algunas buenas razones para bautizarse? ¿Cuáles son algunas? Hermana Rosalba, por favor. Sí, levante su mano, hermana, por favor. El amor a mi Criador Jehová y mi fe en Jesús me motiva a dedicarle mi vida y bautizarme, a pertenecer a su pueblo, a disfrutar de sus bendiciones y a tener una esperanza de vivir para siempre. Bien, hermana, muchas gracias. Y algo interesante es que lo tomó para usted. Muy bien. Con jovencito, por favor. Por amor a Jehová. Bien, muchas gracias. ¿Por qué otras razones para bautizarnos? ¿Qué otras razones? ¿O qué razones tuvo usted para bautizarse también? Hermano Juan Carlos Pérez. Sí, hermano, a tomar conciencia de que Jehová lo que quería era que le sirviéramos limpiamente, y como dice 1 Pedro 3:21, debemos de hacernos esa conciencia. No nada más era limpiarnos de las cosas, sino tomar esa buena conciencia y ver que lo que estábamos haciendo con una buena conciencia era lo que le agradaba a Jehová, no nada más quitarnos las cosas
que hacíamos malas, sino permanentemente dejarlas fuera y así de esta manera serle fiel a Jehová. Correcto, bueno, gracias. Párrafo número 2. Ahora bien, tal vez haya algo que lo esté frenando de dar el paso de bautizarse. No se preocupe, no es el primero que se encuentra en esa situación. Millones de personas antes que usted han tenido que hacer cambios en su conducta y en su manera de pensar para poder bautizarse. Y ahora están sirviendo a Jehová con alegría y entusiasmo. En este artículo hablaremos de algunas personas que se bautizaron en el siglo I. Veremos qué obstáculos se enfrentaron y qué los ayudó a superarlos. Trate de fijarse en lo que usted, sea joven o mayor, puede aprender de su ejemplo. ¿Qué vamos a analizar en este artículo? ¿Qué vamos a analizar en este artículo? Hermana de López, por favor, Manuelita. Gracias, hermano. En este artículo se va a hablar de algunas personas que se bautizaron en el primer siglo y se va a ver también qué obstáculos atravesaron o enfrentaron y qué fue lo que les ayudó a superarlos. Correcto, muchas gracias. ¿Y por qué tenemos que analizar esto? Principalmente quienes no han dado ese paso. Hermana Rosy, por favor. Lo tenemos que analizar, hermano, porque a fin de nosotros dedicar y bautizarnos, hemos tenido que hacer cambios y las personitas que tienen eso en mente, el poder bautizarse, seguramente están en esa situación o están pasando o ya pasaron por esa situación. Estos ejemplos nos van a ser de mucha ayuda a todos. Correcto, muchas gracias. ¿Qué no es malo, según la primera parte, y qué sí es malo? ¿Qué no es malo? ¿Es malo ser el único? ¿O es el único? Hermana Rosy. No es malo que sintamos un poquito de temor por esa necesidad de hacer cambios. Lo que es malo es que no tomemos la decisión porque decimos, es que ¿cuándo lo voy a lograr? Mejor me espero, mejor no me bautizo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Exactamente. Los samaritanos, primer ejemplo, se bautizaron. Párrafo 3. En tiempos de Jesús, los samaritanos eran los miembros de un grupo religioso que vivían en los alrededores de las antiguas Siquem y Samaria, al norte de Judea. Para poder bautizarse, tenían que llegar a conocer mejor la palabra de Dios, pues creían que solo venían de Dios los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, de Génesis a Deuteronomio, y posiblemente el libro de Josué. Sin embargo, conocían la promesa de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, y por eso si esperaban la venida del Mesías. Para bautizarse, tenían que aceptar que Jesús era el Mesías prometido, y muchos samaritanos lo hicieron. Es posible que otros tuvieran que vencer los profundos prejuicios que tenían contra los judíos. ¿Qué obstáculos es posible que enfrentaran algunos samaritanos para poder bautizarse? ¿Qué obstáculos? Hermana Claudia, por favor. Sí, hermano, ellos tenían que ampliar su conocimiento sobre la palabra de Dios y también tenían que poner fe en que Jesús era el Mesías, ya que, como vimos, los samaritanos eran de una religión en la que las escrituras solo contenían los primeros 5 libros de la Biblia, así que su conocimiento pues era muy poco. Además, tenían que romper los fuertes prejuicios contra los judíos, pues estos no se relacionaban e incluso pues muchos los despreciaban. Bien, muchas gracias. Hermana Mireya, por favor, de Alonso. Sí conocían la palabra de Dios, pero dice que solamente los 5 primeros libros, ¿verdad? De Génesis a Deuteronomio, que se conoce como el Pentateuco, y posiblemente el libro de Josué. Pero como en el libro de Deuteronomio se hablaba de un profeta que Jehová iba a enviar y que les iba a hablar su mensaje, dice, y les voy a pedir cuentas si no le ponen atención al mensaje que él lleve. Así que ya en Juan 4:25, cuando Jesús habla con la samaritana, dice, ya estábamos esperando ese Mesías. Así que sí tenían una buena intención, pero les faltaba ampliar su conocimiento. Correcto, muchas gracias. Párrafo número 5.
Perdón, 4. ¿Qué ayudó a los samaritanos a bautizarse? Cuando Felipe el evangelizador les predicó acerca de Cristo, algunos aceptaron la palabra de Dios. Aunque Felipe era de origen judío, los samaritanos lo escucharon. Quizás les vinieron a la mente algunos versículos que dicen que Dios no es parcial. Sea como sea, prestaron mucha atención a lo que Felipe decía sobre el Cristo. Reconocieron que Felipe había sido enviado por Dios, pues también realizó muchos milagros, como por ejemplo curar a los enfermos y expulsar demonios. Leamos Hechos, capítulo 8, versículos 5, 6 y 14. Versículos 5, 6 y 14. Hermano Saúl, por favor. Los 3 versículos. Y Felipe bajó de la ciudad de Samaria y se puso a predicarle a la gente acerca del Cristo. Todos en las multitudes prestaban mucha atención a lo que Felipe decía. Lo escuchaban y observaban algunos milagros que hacía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron a la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Gracias, hermano. Según Hechos, capítulo 8, versículos 5, 6 y 14, ¿qué hicieron algunos samaritanos cuando Felipe les predicó? Hermano José Luis, por favor, González. Sí, gracias. Dice, sea como sea, prestaron mucha atención a lo que Felipe debía sobre el Cristo. Reconocieron que Felipe había sido enviado por Dios, pues también realizó muchos milagros, como por ejemplo curar a los enfermos y expulsar demonios. Correcto, muchas gracias. Hermano Vicente, por favor, Díaz. Sí, y un detalle que menciona es que aunque Felipe era judío, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos, le creyeron porque hizo milagros e incluso se guiaron en la palabra de Dios en Deuteronomio que esperaban al Mesías. Correcto, hermano, muchas gracias. Y algo interesante, se fijan ahí en Hechos, en el versículo, en el 6, en la parte B, ¿prestaban atención o era la novedad o qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos con todo esto que estaba haciendo Felipe? Hermana Águeda. Dice el versículo que ellos prestaban mucha atención a lo que Felipe decía y escuchaban y observaban los milagros que él hacía. Bien, hermano, muchas gracias. Y tanto que ¿qué tuvieron que enviarles? Y algo bien interesante, ¿solamente fue a algunos o cuántos eran? Según el 6 y el 14. Hermana Lolita, por favor. Sí, el versículo dice que la gente de Samaria había aceptado. Y entonces tuvieron que enviar a Pedro y a Juan. Correcto. Dice el 6, multitudes, esa gente. Muy bien. Bueno, hasta aquí vimos el relato. Ahora, ¿qué lecciones aprendo yo? Párrafo 5. En el caso de aquellos samaritanos, los prejuicios o la falta de conocimiento podrían haber sido un obstáculo en su progreso, pero ellos no permitieron que eso pasara. Una vez que se convencieron de que Felipe les estaba enseñando la verdad, se bautizaron de inmediato. La Biblia explica, cuando Felipe les declaró las buenas noticias del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, le creyeron y tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¿Y usted? ¿Está convencido de que la palabra de Dios es la verdad? ¿Y está seguro de que los testigos de Jehová se esfuerzan por mostrar amor sin prejuicios, la clase de amor que Jesús le dijo? Jesús dijo que tendrían sus verdaderos discípulos. Entonces, no retrase su bautismo. No tenga la menor duda de que Jehová lo bendecirá. ¿Qué lecciones aprende usted de los samaritanos? Vienen varias, menciónenos una si gusta. Eliu, por favor. Los prejuicios o la falta de conocimiento podrían haber sido un obstáculo en su progreso, pero ellos no permitieron que eso pasara. Una vez que se convencieron de que Felipe le estaba enseñando la verdad, se bautizaron de inmediato.
Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿qué más lecciones aprendemos? Y ahorita analizamos el reto. ¿Qué más lecciones aprendemos? Hermana Liz, por favor, Bartolo. Enseñó. Creyeron en que Felipe los enseñó. Correcto, creyeron en lo que Felipe les enseñó. ¿Qué más lecciones aprendemos ahora nosotros? ¿Qué preguntas se tiene que hacer si desea bautizarse? Hermana Melanie. Sería conveniente poder realizarnos las preguntas que vienen aquí en el párrafo. Por ejemplo, de si estamos convencidos de que realmente la palabra de Dios es la verdad, o de si estamos seguros de que los testigos de Jehová nos esforzamos por mostrar un amor sin prejuicios, como lo aprendimos al principio entre los judíos y samaritanos, por ejemplo, sobre la clase de amor que Jesús dijo que tendrían sus verdaderos discípulos si realmente estamos dispuestos a aplicarlo dentro de la congregación, para entonces entender qué es lo que nos hace falta o si realmente estamos convencidos totalmente de podernos bautizar. Si la respuesta es sí, ¿qué debo de hacer? Hermano, por favor, nos comparte su nombre. Eduardo, por favor. Sí, como vemos, ya cuando un estudiante está convencido de que esta es la verdad, pues podemos animarlo, ¿verdad? Si somos estudiantes, no esperar más y retrasar nuestro bautismo, sino dar el paso. Y si ya somos bautizados, pues no dudar nunca del poder de la verdad. Vemos el ejemplo que hubo con los samaritanos y con Felipe, y también en este tiempo no debemos dudar de su poder. No debemos pensar, ¿sabes qué? No le voy a hablar a esas personas o en esa casa, porque son así. Más bien, pensar en el ejemplo de Felipe, animarnos y que la palabra de Jehová sea la que haga ese efecto, porque se pueden realizar muchos cambios. Correcto, muchas gracias. ¿Y si sí tiene dudas? ¿Y si ya me bauticé y tengo dudas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué me pasa? ¿Qué me falta? Hermano Bartolo, por favor. Sí, nos falta fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento en eso que tenemos duda. Y eso es normal, pero eso no significa que no estamos en la verdad. Estamos en la verdad porque lo que vemos es el amor que se distingue del pueblo de Jehová. Correcto, muchas gracias. Párrafo número 6. Rubén, de Alemania, se crió en una familia de testigos, pero de joven tenía dudas sobre la existencia de Dios. ¿Qué lo ayudó a vencer esas dudas? Se dio cuenta de que le faltaba conocimiento, así que decidió poner manos a la obra. Él dice, no me quedé con mis dudas, aproveché mi estudio personal para resolverlas. Tuve que estudiar el tema de la evolución varias veces. Leyó el libro ¿Existe un creador que se interese por nosotros?, que fortaleció muchísimo su fe. Él cuenta, recuerdo que pensé, wow, Jehová de verdad existe. Además, Rubén visitó la Central Mundial y quedó muy impresionado al ver la extraordinaria unidad que existe entre los siervos de Dios de todo el mundo. Cuando volvió a Alemania se bautizó, con 17 años. Si usted tiene dudas sobre lo que ha aprendido en la Biblia, busque información en nuestras publicaciones. El conocimiento exacto puede vencer cualquier duda. Y se sentirá más cerca de nuestra hermandad mundial al oír comentarios sobre el amor y la unidad que se tienen los siervos de Jehová en otras partes del mundo y al verlo de primera mano en su congregación. ¿Qué le enseña el ejemplo de Rubén? Hermana Noemí. Gracias, hermano. Bueno, pues este ejemplo nos enseña la importancia de resolver nuestras dudas de manera activa y con empeño. A pesar de que este joven tenía dudas sobre la existencia de Dios, pues él decidió estudiar a fondo y buscar respuestas. Y pues su fe se fortaleció al estudiar temas como la evolución y al leer las publicaciones que aclararon sus preguntas. ¿Cuál fue su respuesta a su investigación? ¿Cuál fue su respuesta a su investigación? Hermano Vargas, por favor, Vicente. Sí, después de repasar varias veces el folleto Existe un Creador, entonces
eso fue lo que al meditar, al leer y al investigar, eso es lo que lo convenció plenamente de la existencia de un creador. Porque pues sí, dudaba, ¿verdad? Porque pues es que si no lo vemos, ¿cómo vamos a creer en él, verdad? Pero cuando ya vemos los hechos, analizamos los hechos que él ha hecho, pues ahí sí, no hay ninguna menor duda. ¿Qué más hizo él que le hizo sentirse parte de? Hermana Gris, por favor, Álvarez. Sí, además él visitó la Central Mundial y quedó muy impresionado al ver la extraordinaria unidad que existe entre los siervos de Dios. Bien, muchas gracias. Por favor, me comparte su nombre. Antonio Pérez. Entonces, si nosotros aún tenemos dudas sobre nuestro conocimiento de la Biblia, pues tenemos que investigar por nuestra cuenta para, pues más a fondo, las dudas que tengamos para llegar a un conocimiento exacto que vence cualquier duda y más nos vamos a sentir más pues cerca de nuestra hermandad mundial al ver que todos se esfuerzan por perseverar esa unidad. Correcto, muchas gracias. Hasta aquí vimos el primer ejemplo de los samaritanos. Saulo de Tarso se bautizó. Segundo ejemplo, párrafo 7. Pensemos en el ejemplo de Saulo de Tarso, un judío de pura cepa que tenía un futuro prometedor en el judaísmo. En aquella época, muchos judíos consideraban que los cristianos eran apóstatas. Por esa razón, Saulo los perseguía sin piedad. Creía equivocadamente que así hacía la voluntad de Dios. Así que, si ponía su fe en Jesús y se bautizaba como cristiano, tenía que estar dispuesto a sufrir persecución. ¿Qué tenía que corregir Saulo? ¿Qué tenía que corregir Saulo? Hermana Esparza, por favor, Saraí. Sí, menciona que muchos judíos consideraban que los cristianos eran apóstatas y equivocadamente Saulo los perseguía pensando que así hacía la voluntad de Dios. De hecho, en Hechos 26:9 menciona que él mismo estaba convencido que debe usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas que él tenía que corregir era esa idea equivocada que tenía sobre los cristianos y además estar consciente de que si él llegaba a bautizarse, pues también tendría que sufrir esa misma persecución. Correcto, hermana, muchas gracias. Es el reto que lo ayudó, párrafo 8. ¿Qué ayudó a Saulo a bautizarse? Cuando Jesús le habló desde el cielo, una luz brillante dejó ciego a Saulo. Durante 3 días no comió nada, y seguro que estuvo meditando en lo que le había pasado. Se convenció de que Jesús era el Mesías y de que los cristianos eran la religión verdadera. También debió sentirse muy culpable de haber sido cómplice del asesinato de Esteban. Al cabo de esos 3 días, un discípulo llamado Ananías fue a ver a Saulo. Le habló con bondad, le devolvió la vista y lo animó a bautizarse enseguida. Saulo fue humilde y aceptó la ayuda de Ananías y le dio un nuevo rumbo a su vida. ¿Qué ayudó a Saulo a bautizarse? ¿Qué ayudó a Saulo a bautizarse? Hermana Yasmín, por favor. Sí, fue que Jesús le habló desde el cielo mediante una luz brillante, lo dejó ciego a él. Así que él se pudo dar cuenta durante 3 días, él no comió nada y también meditó en lo que le había pasado. Eso fue algo que lo convenció que entonces Jesús era el Mesías y de que en realidad estaba persiguiendo mal a los cristianos. Muy bien, hermana, muchas gracias. Leamos Hechos, capítulo 22, del 12 al 16. Hechos 22, del 12 al 16. Hermana Paulina, por favor, de Espino. Después Ananías, un hombre devoto según la ley y de quien hablaban bien todos los judíos que vivían allí, vino a verme. Se puso de pie a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recupera la vista. Y en ese momento levanté la mirada y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de las cosas que has visto y oído.
Entonces, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Según Hechos, capítulo 22, versículo 12 al 16, ¿cómo ayudó Ananías a Saulo? Y tenemos la imagen de apoyo. ¿Cómo lo ayudó? Según el relato. ¿Qué le dijo primero? Según el 13. ¿Qué le devolvió primero? Hermana Margarita. Gracias. Ananías fue a visitar a Saulo y le habló con bondad y le devolvió la vista y lo animó a que se bautizara. Correcto, muchas gracias, hermana. Bien. ¿Y para qué fue esa visita? ¿Fue una visita social? Hermana Brígida. Sí menciona que dice que fue humilde y aceptó la ayuda de Ananías y le dio un nuevo rumbo de su vida. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermana de Mayas, por favor, Sheila. Sí, hermano, gracias. Y a pesar de que se sentía culpable del asesinato de Esteban, dice el versículo 16 de Hechos 22, que le dijo, levántate, lava tus pecados, y pues se iba a bautizar. Entonces, eso también lo hizo sentirse tranquilo, que Jehová lo había perdonado. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿qué hizo Saulo, pues? ¿Qué hizo Saulo? ¿Para dónde vio él esos 3 días? ¿Hacia dónde vio él? ¿Y qué aceptó? ¿Hacia dónde vio él y qué aceptó? Hermana Yasmín, por favor. Reconoce entonces con humildad que Jesús era el Mesías y entonces ve que los cristianos pues eran la religión verdadera. Exactamente. Parte de ver hacia adentro, él reconoció en lo que tenía que cambiar y aceptó la ayuda, como muy bien lo vemos en la imagen. Párrafo número 9. El ejemplo de Saulo nos enseña varias lecciones. Él podría haber dejado que el orgullo o el miedo le impidiera bautizarse, pero no dejó que nada lo frenara. Cuando comprendió la verdad acerca del Cristo, demostró humildad y estuvo dispuesto a hacer cambios en su vida. Tomó la decisión de hacerse cristiano aunque sabía que sería perseguido. Después de su bautismo, siguió confiando en la ayuda de Jehová al enfrentarse a todo tipo de pruebas. Cuando usted se bautice como testigo de Jehová, puede que sufra pruebas o algún tipo de oposición, pero no estará solo. Jehová y Jesús siempre estarán a su lado para apoyarlo. ¿Qué lecciones le enseña el ejemplo de Saulo? Vienen varias, si gusta, coméntenos una. Hermana Lucy, por favor. Una de ellas es que el orgullo o el miedo no le impidieron bautizarse. Correcto, esa es la lección clave. ¿Qué más no impidió? Hermana, ustedes bautizados también pueden comentar y no se asusten. Sí, los noto hoy medios tímidos, no pasa nada. Aunque el enfoque es para los no bautizados, pero nosotros también podemos comentar. Hermano Pérez. Sí, hermanos, nos damos cuenta cómo es que a él cuando se determina a servir a Jehová, por la instrucción que se le dio y la bondad inmerecida que se le demostró, no dejó que nada lo frenara y que esto verdaderamente le servía a él como estímulo, porque sabía de antemano que él reconocía que tenía que sufrir lo mismo que hizo sufrir a los cristianos, pero ni aún así se frenó. Bien, muchas gracias. Y cuando aprendió la verdad, ¿qué hizo? O sea, la aprendió, vio hacia adentro, ¿y qué hizo? Según Hechos 26:14. Demostró qué y qué hizo. A veces no estamos dispuestos a eso. Hermana Saraí, Esparza. Sí, pues fue humilde y reconoció que tenía que hacer cambios en su vida y los hizo. Correcto, muchas gracias. Flor.
siguió confiando en la ayuda de Jehová al enfrentarse a todo tipo de pruebas. Bien, muchas gracias. ¿Qué a veces nos pudiera ganar el miedo? ¿A qué? ¿A qué nos pudiera ganar el miedo, hermano Hugo? Al que dirán, al hacer cambios en mi propia personalidad, mi propia forma de pensar. O sea, se ve la humildad de él porque reconoce que estaba mal. De hecho, el 14 dice que siente que lo que estaba haciendo pues era al aire, no servía para nada. Para servir a Jehová tenía que hacerlo con determinación. Así es de que la humildad se demuestra al que él mismo pone en práctica todo lo que va enseñando, lo que va aprendiendo. Correcto, muchas gracias. Y también cuando ¿qué? Finaliza muy bien el párrafo. Cuando se burlan, ¿cómo debemos de actuar? Porque es a la mínima burla y nos caemos. Hermana Lolita. El temor al hombre, ¿verdad? Es un gran lazo. Y quería comentar lo que dice Hechos 9:16, dice que Jehová le iba a mostrar claramente todo lo que tendría que sufrir por mi nombre. O sea, él claramente iba a saber que no era una decisión fácil. Correcto, muchas gracias. Entonces, si usted se bautiza, va a sufrir. En el nombre de Jehová. Párrafo número 10. Veamos el caso de Ana, que vive en Europa del Este y se crió en una familia kurda. Después de que su madre se bautizó, Ana empezó a estudiar la Biblia a la edad de 9 años con el permiso de su padre. Ella vivía con todos sus parientes en una misma casa y cuando estos se enteraron de que Ana estaba estudiando la Biblia con los testigos, se pusieron en su contra. Les parecía una deshonra que alguien abandonara la religión de sus antepasados. Cuando tenía 12 años, Ana habló con su padre porque quería bautizarse. Él le preguntó si ella quería dar ese paso por decisión propia o si alguien la estaba presionando. Ella le contestó, amo a Jehová. Así que a su padre le pareció bien que se bautizara. Después de su bautismo, los familiares de Ana siguieron burlándose de ella y tratándola mal. Uno de ellos le dijo, te iría mejor llevando una vida inmoral y fumando que siendo testigo de Jehová. ¿Cómo logró Ana soportar esa situación? Ella cuenta, Jehová me dio fuerzas, y mamá y papá también me apoyaron muchísimo. Ana tiene una lista de las ocasiones en las que ha visto la mano de Jehová en su vida, y las repasa de vez en cuando para no olvidarlas. Si a usted le da miedo la oposición o la persecución, recuerde que Jehová también lo ayudará. ¿Cómo lo ayuda el ejemplo de Ana? Si es que usted tiene miedo a bautizarse, ¿cómo lo ayuda? Hermana Despino, por favor, Paulina. Gracias, hermano. Si reflexionamos en el ejemplo de Ana, nos damos cuenta que ella tenía varias cosas que pues estaban en su contra. Era muy joven, están hablando de que pues era una pequeña, tenía la oposición de su familia, incluso había quienes aseguraban que era mejor llevar una vida inmoral y fumar que ser testigo de Jehová. Entonces tenía mucha presión por parte de su familia, pero ella confió en Jehová y pues ella puso en primer lugar el amor que sentía por él y el apoyo de su familia fue crucial también para hacer esos cambios. Correcto, muchas gracias. Alejandro, por favor. Sí, también lo vemos cuando tenemos algunos problemas, como la mano de Jehová siempre está presente, como mediante una oración siempre nos ayuda. Exactamente, muchas gracias. ¿Pudieron notar qué especial tiene que ella se haya criado en una familia kurda? O sea, fue fácil una familia kurda y hacerse cristiana. Hermana Agueda. Los kurdos son musulmanes. Entonces, en el área donde ellos viven, que es Irak, Turquía, toda esa parte, son muy fanáticos y muy unidos en su religión.
De hecho, hay un patriarca dentro de esa familia que es el que decide quién se casa, qué hacen y qué no hacen. Entonces, el que ella haya empezado a estudiar desde niña con los testigos de Jehová, empezó la oposición con los demás miembros de su familia. Jehová la apoyó y la ayudó mediante su papá y su mamá, y por eso ella también, por el amor a Jehová, pudo progresar. Pero sin duda se enfrentó ella a mucha dificultad por su familia política. Bien, muchas gracias. Logra bautizarse. ¿Y su familia le encantó que bautizara y ahora sí lo apoyó y todo fue amor? Ella logró bautizarse. ¿Todo fue felicidad? Hermana Analía, por favor. No, porque dice que la oposición y las burlas continuaron y la trataban mal. Inclusive alguien de ellos les dijo que era mejor que llevara una vida inmoral y que fumara en vez de ser testigo de Jehová. Correcto, muchas gracias. ¿Qué aprendió usted del ejemplo de Ana acerca de cómo tratar los problemas? Hermano Vicente. Sí, los que están o tienen metas para bautizarse, podemos decirle que no tengan miedo a la oposición, a la persecución, que Jehová siempre estará ahí con ellos para ayudarlas tal como lo hizo con Ana. Correcto, hermano, muchas gracias. Liliana, por favor. En el párrafo dice que ella tiene una lista de las acciones donde ha comprobado que Jehová la ha ayudado. Entonces yo creo que eso parte también le ayuda a tener una fe fuerte y aguantar la oposición de la demás familia. Exactamente, muy bien, para que los momentos malos no le hagan olvidar los momentos buenos. Hermana Gris, por favor, Álvarez. Sí, además, Hebreos 13:6 dice que no debemos de tenerle miedo al hombre. Dice que mejor es confiar en Jehová, que Él siempre va a ser nuestro ayudante. Correcto, hermana, muchas gracias. Tercer aspecto. Cornelio se bautizó. Párrafo número 11. Otro ejemplo es el de Cornelio. Él era un centurión, es decir, un oficial del ejército romano que tenía unos 100 soldados a su cargo. Así que es posible que fuera un hombre prominente en su comunidad y en el ejército. La Biblia también dice que Cornelio ayudaba mucho a los necesitados. Jehová envió al apóstol Pedro para que le hablara de las buenas noticias. ¿Cómo reaccionó Cornelio? Retrasó su bautismo debido a su posición social. ¿Qué podría haber sido un obstáculo para el bautismo de Cornelio? ¿Qué pudo haber sido un obstáculo? Hermana Claudia, por favor. Sí, menciona que Cornelio era un hombre prominente, pues era un oficial del ejército romano que tenía unos 100 soldados a su cargo. Así que notamos que él gozaba de un nivel tanto social como militar y económico muy importante. Era muy respetado, así que seguramente su posición fácilmente podía volverlo un hombre orgulloso. Correcto, hermana. Pero aún así, ¿era un hombre bueno o era un hombre malo, según Hechos 10:2? Aún así, ¿qué tenía? Hermano Elías Villalobos. De hecho, Hechos lo describe como un hombre devoto que temía a Dios, igual que todo su caso, y después dice ayudaba mucho a los necesitados y rogaba a Dios constantemente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, su posición es lo que podía ser el obstáculo. 12, párrafo 12. ¿Qué ayudó a Cornelio a bautizarse? El relato dice que temía a Dios, al igual que toda su casa, y que le rogaba a Dios constantemente. Cuando Pedro le habló de las buenas noticias, Cornelio y su familia pusieron su fe en Cristo y se bautizaron de inmediato. Seguro que Cornelio estuvo dispuesto a hacer todos los cambios necesarios para poder adorar a Jehová junto con su familia. ¿Qué ayudó a Cornelio a bautizarse? ¿Qué lo ayudó? Hermana Elena, por favor. Sí, el relato dice que temía a Dios, al igual que todo en su casa, y que le rogaba a Dios constantemente. Cuando Pedro le habló a las buenas noticias, Cornelio y su familia pusieron su fe en Cristo y se bautizaron. Correcto, hermana, muchas gracias. ¿Qué más ayudó a Cornelio? Hermana
hermana Lucy, por favor. Y es que él estuvo dispuesto a hacer todos los cambios necesarios para poder adorar a Jehová. Y de esta manera, pues, creer en lo que realmente estaba confiando en lo que Cristo le había mencionado. Correcto, muchas gracias. Hermana Gaby, por favor. Sí, entonces aquí se relaciona lo que dice Hechos 10:2, que al final dice, le rogaba constantemente a Dios. Y en Hechos 10:33 dice que cuando él supo que Pablo iba, enseguida mandó a buscarlo, reunió a su familia, y él dice que él estaba seguro de que Jehová lo había mandado. Entonces él, por medio de Pablo, él quería escuchar la voluntad de Jehová que él tenía para él y su familia. Correcto, hermana, muchas gracias. Párrafo número 13. Igual que Saulo, Cornelio tenía una posición social que podría haberle impedido hacerse cristiano, pero no permitió que eso pasara. ¿Y usted tiene que hacer grandes cambios en su vida para poder bautizarse? Pues tenga por seguro que Jehová le ayudará. Él bendecirá sus esfuerzos por poner en práctica en su vida los principios bíblicos. ¿Qué le enseña el ejemplo de Cornelio? Hermana Naomi, por favor. Aunque Saulo y Cornelio tenían una buena posición social, esto pudo haber sido un impedimento para poder hacerse cristianos. Sin embargo, ellos no permitieron que eso pasara, así que si nosotros también tenemos que hacer cambios en nuestra vida para bautizarnos, hay que estar seguros de que Jehová siempre nos va a ayudar y va a bendecir los esfuerzos que hagamos por poner en práctica estos principios bíblicos en nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si llevo años, o bueno, vamos a meses y meses y años y no logro bautizarme, ¿qué es la realidad? ¿De qué no estoy dispuesto? O sea, es la realidad. Hermano Julio. Aquí, hermano Julio izquierdo. Bueno, si ya pasó mucho tiempo, es poco probable que estemos dispuestos a hacer grandes cambios para bautizarse. Esa es la realidad. Párrafo número 13. Perdón, 14. Tsuyoshi de Japón tuvo que hacer unos cambios en su trabajo para poder bautizarse. Era el asistente del director de la escuela Ikenobo de arreglos florales. El director solía acudir a funerales para llevar flores y participar en ritos budistas. Cuando no podía ir, Tsuyoshi muchas veces iba y hacía esas cosas en su lugar. Pero cuando aprendió lo que dice la Biblia sobre la muerte, se dio cuenta de que no podría bautizarse si seguía participando en esos rituales. Así que decidió dejar de hacerlo. Habló con el director sobre el tema y este le permitió mantener su trabajo sin tener que participar en esos ritos. Tsuyoshi se bautizó más o menos un año después de haber empezado a estudiar la Biblia. Si usted tiene que hacer cambios en su trabajo para agradar a Dios, tenga la seguridad de que Él se encargará de que usted y su familia no les falte lo necesario. ¿Cómo lo ayuda el ejemplo de Tsuyoshi? Tsuyoshi. ¿Cómo le ayuda? ¿Qué hacía? ¿Qué trabajo tenía ella, primeramente? Él, ¿qué trabajo tenía? Hermano Esparza, por favor, Carlos. Él decidió estudiar un arte, ¿verdad?, que se llama Ikebana, creo que se llama, está en japonés, ¿verdad? Y esto consiste en no más que simplemente hacer un arreglo floral, es más bien un arte, tienen que como atraer los sentimientos de la persona mediante un arreglo. Entonces estudian lo que es como una escuela universitaria. Y él era el segundo, por decirlo así, del director. Entonces tenía un buen empleo y este trabajo pues le daba mucha prominencia en ese país. Correcto, muchas gracias. Que en realidad el trabajo, ¿cuál era el reto? O sea, porque estudios los tenía, hacerlo sabía. ¿Cuál es el reto de ese trabajo? Como bien lo comenté, hermano Esparza, ¿cuál es el reto?
¿Cuál era el reto? Hermana Sheila, por favor. Sí, el reto era que tenía que participar en ritos budistas y entonces pues él no podía ir y muchas veces hacía que esas cosas, él buscó la manera de deslindarse de todo eso para poderse bautizar. Correcto, muchas gracias. Eso era cómo lo limitaba a este hermano. Ahora, ¿cómo lo ayuda a usted si lo limita a su trabajo? Este ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Hermano Esparza, por favor, Saúl. Me ayuda a tener más confianza en Jehová y pues poder tomar una decisión que le agrade. No necesariamente al momento de tomar una decisión de este modo, nosotros podemos pensar rápido que en el trabajo nos van a despedir o que vamos a perder nuestra posición en donde sea que estemos. Pero el ejemplo del hermano nos enseña que en algunas ocasiones Jehová nos puede ayudar y decir y hacer que no pase absolutamente nada y poder estar más tranquilos. Exactamente, muchas gracias. Y si llega a pasar, mínimo a enfrentarlo. Eso nos ayudará a Jehová. Los corintios se bautizaron. Cuarto ejemplo, párrafo 15. Los habitantes de la antigua ciudad de Corinto tenían fama de ser materialistas y llevar vidas inmorales. Muchos de ellos practicaban cosas que iban en contra de las normas de Jehová. Así que en ese ambiente sería muy difícil que alguien aceptara la verdad. Pero cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad y predicó las buenas noticias acerca del Cristo, muchos de los corintios que oyeron el mensaje empezaron a creer y a bautizarse. Es más, el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en una visión y le dijo: tengo a mucha gente en esta ciudad. Entonces el apóstol se quedó predicando allí 1 año y medio. ¿Qué obstáculos podrían haber impedido que los corintios se bautizaran? ¿Qué obstáculos? Hermano Villalobos, por favor, Elías. Ya cuando una ciudad tiene fama de que son materialistas, de que ya está muy difundido eso, ¿no? Entonces, realmente uno hubiera pensado, ¿no? A lo mejor hubiera sido difícil, pero vemos que sí, estuvieron dispuestos, a pesar de la influencia de toda la ciudad, aún estuvieron dispuestos a hacer cambios. Correcto, muchas gracias. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pablo? ¿Cómo lo sabemos todos esos cambios que hicieron los corintios? Hermana Rosy, por favor. Con esa fama que los corintios tenían, el apóstol Pablo pudo haberse desanimado y decir, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin embargo, el párrafo menciona que Jesucristo le mencionó directamente: tengo mucha gente en esta ciudad, y él trabajó duro. En el libro de los Hechos 18:9 menciona que Jesucristo le dice a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Entonces fue exactamente lo que dijo Pablo, no se dejó llevar por lo que él miraba en la gente, sino por el mandato que Cristo le había dado, y de esta manera él cosechó mucho fruto. Correcto, muchas gracias. Párrafo número 16. ¿Qué ayudó a los corintios a bautizarse? Dios usó su palabra y su poderoso Espíritu Santo para ayudarlos a cambiar por completo su vida. Los corintios que aceptaron las buenas noticias lograron dejar atrás prácticas como la borrachera, el robo y la homosexualidad. Leamos segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4 y 5. Hermano, por favor, Eduardo Esparza. Porque las armas de nuestra guerra no son humanas, sino que Dios las hace poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Y es que estamos derrumbando razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Estamos haciendo prisionero todo pensamiento para que sea obediente al Cristo. Gracias, hermano. ¿Qué ayudó a los corintios a bautizarse? ¿Qué ayudó? Hermano José Luis, por favor, González. Sí, Dios usó su palabra
y su Espíritu Santo para ayudarlos a cambiar por completo su vida. Bien, muchas gracias. ¿Y fue por sí solo? O sea, ¿solamente fue el Espíritu Santo y la palabra? ¿Dios lo usó? ¿O qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Hermana Mireya. Hicieron los cambios necesarios. Ellos también pusieron de su parte, hermano. De hecho, ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 al 11 empieza a enumerar las prácticas, pero luego en el 11 dice, ¿verdad? Eso era lo que algunos de ustedes eran y ahora ya han sido limpiados. Quiere decir que estuvieron dispuestos a cambiar su vida. Correcto. Y que sí se puede. ¿Qué le enseña el ejemplo de los Corintios? Párrafo 17. Es cierto que algunos corintios tuvieron que hacer grandes cambios en su vida para poder bautizarse, pero no pensaron que no serían capaces de conseguirlo. Se esforzaron al máximo por empezar a andar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. ¿Y usted está luchando para vencer algún vicio o alguna mala práctica? No se rinda. Pídale a Jehová que lo ayude con su Espíritu Santo a resistir la tentación. ¿Qué le enseña el ejemplo de los Corintios? ¿Qué le enseña? Hermana Stephanie, por favor, guerrero. Sí, como hemos estado aprendiendo, para todos estos ejemplos sin duda no fue fácil hacer todos estos cambios. Tuvieron que hacer sacrificios, dejar cosas, comodidades. Pero algo muy interesante es que ellos nunca pensaron que no iban a ser capaces de lograrlo, sino todo lo contrario. Ellos se concentraron en el Espíritu Santo de Jehová, se esforzaron al máximo y de esa manera lograron hacer todos esos cambios para poder acercarse a Él. Muy bien, muchas gracias. Hermano Gama, Víctor, por favor. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 dice que la puerta es angosta. Eso significa que se requiere esfuerzo para entrar ahí. Por la ancha pues cualquiera puede ir, pero en este sentido por la angosta se requiere esfuerzo. Entonces para algunos tal vez fue difícil, para algunos de nosotros fue difícil, y para hermanos o personas que se están interesando por la verdad también puede resultar difícil. Correcto, hermano, muchas gracias. Párrafo número 18. Mónica, que vive en el país de Georgia, se esforzó mucho cuando era jovencita para dejar atrás el entretenimiento inapropiado y el hábito de decir malas palabras porque deseaba bautizarse. Ella dice, la oración me daba las fuerzas que necesitaba. Jehová sabía que yo quería hacer lo correcto y siempre estaba ahí para ayudarme y guiarme. Mónica se bautizó cuando tenía 16 años. ¿Tiene usted también que dejar de hacer algo para agradar a Jehová y servirle? No deje de pedirle su espíritu para hacer los cambios necesarios, y Él se lo dará generosamente. ¿Cómo lo ayuda el ejemplo de Mónica? ¿Cómo lo ayuda el ejemplo de Mónica? Alejandro. Sí, por ejemplo, aquí ya dice que la oración le daba fuerzas que necesitaba, porque, como dice en un texto, no, que mi fuerza viene de Jah. Entonces, uno muchas veces, aunque se esfuerza mucho, necesitamos esa fuerza de Dios, que es la que nos ayuda a avanzar. Correcto, muchas gracias. ¿Cuál era el problema que tenía ella? ¿O cuáles eran sus debilidades? Hermano Esparza, Saúl. Dice que ella tenía que dejar atrás el entretenimiento inapropiado y dice el hábito de las malas palabras. Aquí me llama la atención que dice que era un hábito, era algo muy común para ella, que probablemente ya ni siquiera veía mal. Pero lo que aprendemos en 2 Corintios 10:4 es que Dios nos hace poderosos para poder derrumbar las cosas que están fuertemente atrincheradas, cosas que probablemente ya tenemos muy arraigadas, como una mala habla o entretenimientos incorrectos. Jehová nos da las fuerzas para nosotros poder arrancarlos de nosotros mismos. Correcto, hermano, muchas gracias. Su fe puede mover montañas. Sean cuales sean los obstáculos que tenga que superar para bautizarse, no dude jamás de que Jehová lo ama y desea que forme parte de su familia. Jesús les dijo a varios de sus discípulos, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete para allá,
y se moverá. Nada le será imposible. Aquellos discípulos habían estado con Jesús solo unos pocos años, así que su fe todavía tenía que seguir creciendo. Aún así, Jesús les prometió que, si llegaban a tener una fe fuerte, Jehová los ayudaría a mover obstáculos tan grandes como montañas, y a usted también lo ayudará. ¿Qué lo ayudará a superar obstáculos tan grandes como montañas? ¿Qué lo ayudará a superar obstáculos? Hermano Pérez, por favor. Sí, lo que nos ayudará primero que nada es una fe fuerte bajo conocimiento exacto, pero guiados en oración por la bondad de Jehová. Esto verdaderamente nos hace fuertes y no importa a qué nos tengamos que enfrentar, solamente los que nos enfrentamos a tipos como el que se mencionó anteriormente de las malas palabras, nos damos cuenta que verdaderamente es muy difícil porque se hace parte de nuestro léxico y de nuestra mentalidad, entonces es muy difícil, pero cuando lo logramos, le damos gracias a Jehová de saber que ese muro, esa muralla se cayó sin dejar rastro alguno. Correcto, muchas gracias. ¿Y la fe es solamente lo necesario o qué más ocupamos? ¿Qué más ocupamos? ¿O esa fe es eterna? ¿Ese amor es eterno? Hermano Pérez. Sí, hermano, no es eterna, tenemos que cultivarla constantemente. Para que dé el fruto verdadero necesitamos constantemente estar ahí y regarla con conocimiento exacto mediante el conocimiento de la Biblia. Exactamente, porque si no, ni una escoba vamos a mover, oiga, menos montañas. Veamos la imagen del párrafo 19. Ya va a iniciar la serie de asambleas ahora en este mes. Estamos a 15 días, de hecho vamos a ser la primera aquí en la ciudad, en México, en el país. ¿Qué se está viendo? ¿Y qué será un gusto? ¿Qué será un gusto? Hermana Rosy. Siempre es bonito, hermano, cuando los candidatos a bautismo caminan por esa línea y todos aplaudimos porque aunque no los conocemos, sabemos que llegan a ser parte de nuestra familia. Y seguramente será un gusto si nosotros entre esos bautizados vemos a alguien que conocemos y que queremos, ¿verdad? Eso nos va a dar mucho gusto. Muy bien, hermana, muchas gracias. Párrafo 20 y último. Si ve que hay algún obstáculo que necesita superar para poder bautizarse, no espere ni un minuto más y ponga manos a la obra. Como hemos visto, hay muchos ejemplos de cristianos del siglo I y de nuestros días que pueden darle consuelo y fuerzas. Medite en ellos y verá cómo se siente animado y motivado a dar el paso de dedicarse a Jehová y bautizarse. Será la mejor decisión de su vida. Muchas gracias, hermano Abraham, por su buena lectura de los párrafos de esta mañana. ¿Qué efecto han tenido en usted los ejemplos que hemos visto en este artículo? ¿Qué efecto? Jimena, por favor. Me anima y me motiva a dar el paso de dedicarme a Jehová y bautizarme. Correcto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué aprendió de los ejemplos, del ejemplo de los siguientes cristianos del siglo I? Los samaritanos. ¿Qué aprendimos de los samaritanos? ¿Qué les faltaba a los samaritanos? ¿Qué no tenían? Hermano Vargas. Bueno, que ellos, aunque tenían los 5 libros, pues solamente creían en eso, ¿verdad? Pero les faltaba algo más de conocimiento. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿qué aprendo yo? ¿Qué debo de tener? ¿Qué debo cultivar? Hermano izquierdo. Gracias. Pues entonces debemos desarrollar la costumbre de fortalecer la fe adquiriendo conocimiento como los samaritanos y tener la humildad de aceptar ese conocimiento para crecer en la fe. Correcto, hermano. De Saulo de Tarso y Cornelio, va muy relacionado con el comentario de este hermano izquierdo. Hermano Eduardo, por favor. Gracias. Bueno, yo aprendo que Saulo siempre tuvo la capacidad de ser humilde, pero no la desarrolló hasta que
estuvo un tiempo meditando, ¿verdad? Reflexionando en lo que había sucedido. Entonces, de ahí yo aprendo la lección de, pues, no esperarme a que suceda alguna tragedia o algún evento así fuerte como en el caso de Pablo, sino tener ese hábito, pues, presente en mi vida, estar reflexionando, meditando después de leer o de ver algo de información espiritual para entonces tener la habilidad de ser humilde y ponerlo en práctica. Correcto, hermano. ¿Y Cornelio? ¿Qué aprendo de Cornelio? Hermana Águeda. Que a pesar de tener mucha fama, poder y vivir de un estatus muy grande, él estuvo dispuesto a ser humilde, a aceptar lo que Pablo le predicaba, él y su familia se bautizaron. Bien, hermana, muchas gracias. ¿Y de los corintios? ¿Qué aprendo de los corintios? Hermano López, por favor, Francisco. Sí, hermano, así como los corintios, ¿verdad? Se esforzaron al máximo por empezar a andar en el camino estrecho, ¿verdad? Si yo tengo que luchar para vencer no sé, alguna mala práctica, algún vicio, ¿verdad? Pues no debo de rendirme. Yo sé que con el Espíritu de Jehová, la ayuda del Espíritu de Jehová, voy a salir adelante y pues voy a resistir todas las tentaciones. Correcto, muchas gracias. Qué triste sería que llevemos meses y años y sigamos como en primero de primaria. No avancemos. Imagínese cómo se debe de sentir Jehová con todo el alimento que dispensa Él y no lo aprovechamos. Por eso esta mañana fue muy importante y nos puso ejemplos bíblicos de personas que al igual que nosotros tal vez tuvieron falta de conocimiento, pero actuaron. Tal vez tuvieron problemas y reconocieron lo que había aquí, como Saulo. Hay quienes como Cornelio tienen mucha autoridad, tienen mucho poder, tienen mucho estatus y actuaron también. Eso no impidió. Hay quienes viven en un ambiente sucio, como los corintios, y pudieron salir. Por eso, con la bendición de Jehová en esta nueva serie de asambleas que tendremos, Adoración Pura,